Buenas tardes, Vicente. Vicens, ¿me ¿Qué oyes tal? bien? Muy bien, Buenas tardes y, en primer lugar, mil gracias por aceptar esta entrevista. de nada, hombre. Yo Me hace encantado. mucha ilusión hacerla. Esta tarde he estado repasando la entrevista que te hizo nuestro compañero Carlos Uriarte hace Sí, cosa de un año. Me ha sí, interesado muchísimo y me ha dejado con ganas de saber más. Así ya, que te va a tocar responder algunas preguntas. muy bien. Bueno, lo primero, normalmente estas entrevistas las estructuramos de principio a fin a nivel cronológico. Esta vez, si me lo permites, Mm, vamos a hacerlo de una forma un poco más, en homenaje a ti, vamos a hacerlo de una forma un poco más artística. vale. No vamos a empezar por el principio, no vamos a empezar por cómo llegas a astronomía, sino vamos a llegar por cosas que me han llamado la atención leyendo los puntos principales de las entrevistas que he sido capaz de encontrar de ti, podcast y demás. Mm, Lo que más me ha llamado la atención de ti ha sido tu obsesión de conectar arte sí, con ciencia. sí, Una fusión a la que has dado multitud de formas, a través, por ejemplo, de asuntos como la Escuela de Documentalista de Astrofotografía, el sí, último libro que has publicado, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Esa combinación de ciencia y arte, que digamos es el eje en el que pivota toda tu obra, Mm, es algo que me ha sorprendido realmente. sí, Porque, porque el trabajo que has hecho y por el que te has hecho famoso entre los aficionados del mundo astronómico es altamente técnico, es altamente matemático, la transformación de datos. Pero tu leitmotiv, tu impulso no es ese. no. Podríamos decir que es casi un impulso filosófico. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, a ver, todos llegamos a esas cosas por pura necesidad, ¿sabes? Eh, Vamos a ver. Es que siempre hay un punto de vista que yo creo que no es correcto, que es que cuando alguien ve una interpretación libre de algo, entonces ya le llama artístico. Si es una interpretación rigurosa, entonces es científico. Y eso nunca ha sido así en la historia del arte. Eh, mm, el arte no es solo esa parte libre y puramente caprichosa. El arte siempre ha tenido artistas que se han puesto sus límites y que han tenido toda una base filosófica de actuación. Entonces, para mí, una interpretación libre de algo que tiene que ser riguroso es realmente menos artístico, porque todo depende de cuál sea el objetivo que tú persigas. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de estética del arte no es solo la parte que entendemos en el lenguaje común como estético. La estética incluye también otras áreas del conocimiento como puede ser la ética. Entonces, para mí, esa parte artística incluye una parte ética. Por tanto, una interpretación que carezca de rigurosidad, realmente para mí, en el campo de la astrofotografía, significa que es menos artística. Entonces, ¿qué pasa? Que mm, yo siempre he ido buscando cómo alcanzar este objetivo. Bueno, todos sabemos que la astrofotografía es muy técnica porque no puede ser de otra forma. O sea, tú estás rodeado de aparatos tecnológicos, adquieres imágenes en unas condiciones muy difíciles, adquieres también datos muy pobres y adquieres también unas imágenes que no están hechas para el ojo. Entonces, creo que es todo ese conjunto el que hace que al final la técnica tenga un peso muy importante. Porque si tú técnicamente no eres capaz de alcanzar lo que quieres expresar, entonces ahí no hay nada. Entonces sí que no hay arte.
en lo que haces. Lo estás escribiendo casi como una danza de Sí. una cosa en torno a la otra, del Sí, arte en torno a la naturaleza y de la naturaleza en torno al arte. Eh, sí. Antes de continuar, hablar un poco sobre quién eres tú, para el que no te conozca. Ah, Eres un hombre joven, antes de nada, en 1980, nacido en Castellón, me parece, o cerca de Castellón, no, en Valencia, Valencia. en Valencia, Valencia capital. Pero que desarrollas parte de tu formación durante muchos años en la Escuela de Música de Castellón. Sí, bueno, yo empecé a estudiar música a los 5 años y, bueno, yo tengo la carrera de piano. Entonces, el grado superior lo hice en el Conservatorio Superior de Castellón, sí. Y allí terminé mis estudios. Yo me sorprendería de que un astrónomo tuviera un grado superior de música si no fuera, porque ya conozco varios valencianos Sí. que, que tienen una formación musical excelente. Mm. Realmente me sorprende, ¿no?, la cultura musical que existe en Valencia. Me Sí, sorprende gratamente. Y creo que a ti te ha afectado muchísimo esa cultura musical. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre, porque claro, muchas veces te dicen, ¿y no echas de menos el piano? Porque yo ahora toco el piano pues cuando puedo o cuando me apetece, que es pocas veces porque siempre estoy muy ocupado. Y cuando me preguntan si lo echo de menos, yo lo que suelo responder es que no lo echo tanto de menos porque no tengo la sensación de haber cambiado de oficio. O sea, yo estoy haciendo lo mismo que hacía cuando tocaba el piano, que yo soy pianista de música clásica, ¿Sí? pero con otros instrumentos y con otros medios y con otro lenguaje. Pero al final la astrofotografía es otra forma de interpretar. Entonces, no lo echo tanto de menos. Muy bien. Entonces, en ese momento de tu carrera aparece, o mejor dicho, reaparece el gusano de la astronomía, la observación astronómica, un gusano que aparece también a muy temprana edad, con Sí, tus primeras observaciones, con tu primer telescopio hecho por ti, sí, un Dobson, con sí, las experiencias con tu tío, sí, que te introducen una especie de virus del que no consigues librarte y que al final acaba llevándose la carrera a la partida. sí. Cuando estás a punto de acabar la carrera, coges y te pasas a una cosa totalmente distinta. Sí, bueno, es que yo cuando estaba terminando la carrera estaba dando clases en una academia de música. Entonces, bueno, yo ya, pues no sé si me quedaba un año o dos para terminar y tenía un contrato a tiempo parcial para dar clases de iniciación a piano. Pero claro, me llamaron del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia para trabajar. Entonces dejé, bueno, me contrataron al principio poquitas horas porque estaba terminando la carrera, pero dejé la academia, terminé la carrera de piano, por supuesto, y ya me puse a trabajar en el observatorio. No tiré Pero para atrás. un momento, ¿por qué va a llamar un observatorio astronómico de alto nivel, como es el de la Universidad de Valencia, por qué va a llamar a un profesor de piano? Sí, pues a ver, el observatorio astronómico tenía relación con la Asociación Valenciana de Astronomía, ¿vale? A mí ya me conocían porque en la asociación colaboramos con ellos en el proceso de compra de algunos telescopios. Y bueno, eso pasó unos años antes, pero claro, yo a principios de 2000, pues entre 2000 y 2005, pues en territorio español era bastante conocido por mis fotografías. Y claro, el observatorio astronómico, una de las cosas que se diferencia de muchos otros observatorios es que como es a nivel universitario, tienen dos facetas muy importantes, que una es la de enseñanza, que siempre tenemos un montón de alumnos, pero después también es muy potente en su faceta de divulgación. Tenemos un aula del SEL que vienen escolares, cientos y miles de escolares todos los años, hacemos un montón de actividades de divulgación. Entonces, claro, el observatorio quería a alguien que se dedicara allí a hacer fotografía. Entonces me propusieron la oportunidad de hacer lo mismo que hacía, pero pagándome.
y a un nivel profesional. Fantástico, fantástico. Y así empieza tu relación con grandes telescopios, una relación que has ido cultivando a lo largo de los años y que te ha llevado a disponer de tiempo de observación en telescopios ya de nivel mundial, en telescopios gigantescos como Canal Alto. Sí, sí, el proyecto es de muchísimo valor, porque creo que es un proyecto único en el mundo, todavía lo es, porque allí durante 5 años pues tuvimos un total de unas 200 noches. Yo lideraba un pequeño grupo de astrofotógrafos y era un trabajo puramente fotográfico, que eso no se da en ningún observatorio. Tú cuando quieres observar con un telescopio profesional grande, tú tienes que competir con otros astrónomos y presentar tu plan de observación, que es puramente científico. Después, si de esas imágenes de ciencia se obtiene algo bello para comunicar, pues perfecto. Pero aquí era al contrario. Aquí nosotros estábamos observando para crear un fondo fotográfico puramente estético, para que el observatorio tenga una herramienta más de divulgación. Y bueno, para nosotros pues era un proyecto puramente artístico. Después de nuestras fotografías pasó en algunas al revés, que se pudieron publicar algunos trabajos científicos basados en datos que nosotros habíamos adquirido. Pero el fundamento de ese proyecto era un trabajo puramente artístico. Y esto no se ha dado en ningún observatorio de ese calibre. Y eso significa que nosotros, dentro de esas noches que nos daban, teníamos la libertad total de hacer lo que queríamos. Nadie nos tenía que decir qué es lo que teníamos que fotografiar. Y por todas esas cosas creo que es y ha sido y es todavía un proyecto único en el mundo. Yo he conseguido poner tu nombre con un par de surveys que se suele llamar surveys del Sí, Observatorio Canal Alto. Uno es el Alhambra Survey y otro es el J-Pass, el J-Pass. ¿Nos sí. puedes contar un poco más en qué consistían? Pues sí, son dos proyectos muy, muy bonitos. Mira, el Alhambra viene de una idea que se desarrolló con observaciones científicas del Hubble, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacían con el Hubble? Pues intentaban hallar la distancia de una galaxia. Entonces, ¿cómo podemos saber la distancia a una galaxia? Pues con el corrimiento al rojo. Para saber el corrimiento al rojo de su espectro, necesitas obtener el espectro de la galaxia. Y hicieron algunas pruebas y vieron que más o menos fotografiando la galaxia en muchos filtros se podía más o menos sintetizar un espectro de muy baja resolución y con ello averiguar aproximadamente el corrimiento al rojo de esa galaxia. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues construir una serie de filtros que dividen todo el espectro visible y el infrarrojo cercano en multitud de bandas. Es como si tuviéramos 20 filtros estrechos todos yuxtapuestos. ¿Esto qué te da? Un espectro de baja resolución, pero es que en una sola imagen tienes decenas de miles de espectros y encima sin necesidad de utilizar un espectroscopio, que un espectroscopio siempre es un instrumento muy caro y muy difícil de manejar. Es simplemente una cámara con un montón de filtros. Lo que se mide con esto es lo que llamamos los redshift fotométricos, que es la primera vez que se realizó con ese proyecto. Bueno, entonces, este proyecto es uno de los primeros que me encargaron cuando yo entré a trabajar en el observatorio, que era la comunicación de esas imágenes al público. Cómo representar un set de imágenes que están tomadas en 23 filtros al mismo tiempo. Cómo hacer comprensibles esos 23 colores. ¿Vale?
Entonces, bueno, esto me llevó un par de años de trabajo, porque claro, tú lo primero que piensas es, pues, ostras, si tengo esta cantidad tan abismal de diferentes colores, lo que tengo que hacer es cómo se vería exactamente si los viéramos con el ojo, lo cual es un enfoque totalmente erróneo, porque no tiene ningún sentido, porque ahora ya tenemos, la mayor parte de los fotógrafos tenemos claro que lo que perseguimos con nuestra fotografía no es transmitir lo que veríamos con el ojo, sino transmitir las, las propiedades. Entonces, el survey de Alhambra para mí fue muy importante porque me ayudó a llegar a esta conclusión. Que es, al final, ¿qué era lo que yo quería transmitir con Alhambra? No quería transmitir cómo lo veríamos con el ojo, porque eso es puramente circunstancial. Lo que yo quería con Alhambra, llegué a la conclusión, era que quería poder transmitir visualmente ese efecto de enrojecimiento. Y por otro lado, también quería optimizar la representación de color para que mostrara adecuadamente todos los diferentes. Y eso no tiene nada que ver con la percepción del ojo humano. Entonces, este fue un punto clave para entender cómo, conforme entendemos hoy en día el color en nuestra fotografía. Después, en JPass, es el proyecto que están observando ahora en el observatorio de Javalambre, y es utilizar la misma técnica que con Alhambra, pero en vez de 20 filtros ahora son 50. Y además en Alhambra eran 4 CCDs, cada uno de 16 megapíxeles. Y ahora es una cámara enorme de más de 1 gigapíxel de tamaño. Entonces es Alhambra, pero digamos a lo bestia. Yo quería comentarte respecto al punto que has mencionado antes sobre la necesidad de evitar introducir correcciones para adaptar la naturaleza al ojo humano. Te quería recordar los 4 puntos de vuestro manifiesto de la Escuela de Documentalistas. Sí. 4 puntos, los cuales los dos últimos son la base de tu primer libro, de tu primer y último libro. Pero el primero de los puntos, leo textualmente, es corregir los defectos instrumentales. El segundo es precisamente adaptar los datos a las características de la visión humana. Y los últimos son provocar emociones en el espectador y, por supuesto, inducir a una reflexión sobre el objeto observado. Pero en el punto número 2 vemos ese salto de lo que es objetivo, o lo que podría ser considerado objetivo, a lo que es subjetivo, a la percepción del ser humano. Sí. Eso veo que a ti te obsesiona bastante, ese saltito en el vacío entre lo que es de verdad y cómo lo percibimos nosotros. Sí, claro. Esto es lo que ha sido, digamos, madurando durante todos estos años. Claro, claro, porque es lo que he ido madurando y es lo que también me ha permitido al final que yo pueda ser una referencia en cuanto a enseñanza, ¿sabes? Porque uno de los puntos fuertes de mis cursos es enseñar a cómo interpretar la fotografía de una forma veraz y honesta. O sea, yo voy con la bandera de la honestidad y de la veracidad. Si en cada una de mis fotografías yo no reflexionara para llegar a ese resultado honesto, todo mi trabajo se desmontaría. Ya nadie tendría interés en mis trabajos. Entonces, siempre ha sido un punto crítico. Y en cada fotografía es un punto que me tortura. La verdad. Sí. Rigor y emoción. Rigor y emoción. Una lucha continua.
Y esa lucha creo que tiene un punto de inflexión una tarde, me imagino que tuvo que ser una tarde, en la que estás vagando por los pasillos, por las galerías del Museo Thyssen de Madrid. Y entras a la galería donde se exponen las obras de Kandinsky. Tú, además, como pianista, conoces perfectamente la obra de los románticos rusos, conoces perfectamente qué música se relaciona con Kandinsky. Y a ti te empieza a sonar por la cabeza, por ejemplo, Rachmaninoff, Scriabin, te empieza a sonar todo y adquiere toda una especie de, vamos a decir, un relato, una cosa coherente. Y Sí, se te ocurre la idea de estructurarlo en un libro. sí, a ver, es que este libro yo llevaba muchos, muchos años queriéndolo escribir, pero no tenía la idea clara de todo, el mapa en su conjunto. Entonces, realmente es que tuve mucha suerte, mucha suerte. Soy un afortunado. Por dos cosas, por dos cosas. Mira, esto creo que no, muchas cosas de estas no las he contado en ningún sitio. A ver, yo fui a ver una exposición que hablaba sobre la relación de los pintores impresionistas y los primeros fotógrafos, ¿vale? Cómo los primeros fotógrafos realmente impulsaron, fueron parte de ese impulso que les dieron a los pintores para salir del estudio, ¿vale? No, no, por supuesto, no es la única influencia de los pintores impresionistas, pero claro, cuando en los inicios de la fotografía, que las cámaras eran aparatos enormes y eran laboratorios químicos portátiles, los fotógrafos, esos fotógrafos, eran como pintores con luz. Se iban con su cámara enorme, la plantaban ahí, hacían las fotos y todo era, por una parte, era muy técnico. O sea, tú tenías que tener unos conocimientos técnicos y científicos elevados para desarrollar tu arte, como nos pasa ahora. Y, y esa salida a fotografiar todo lo que es la naturaleza al exterior ayudó a que los pintores también quisieran salir al exterior. Y un poco la exposición narraba esa coyuntura que hizo que los pintores impresionistas salieran y quisieran también pintar la luz, que era lo que estaban haciendo los fotógrafos. Entonces, aquí pasa un poco lo contrario. Mira, desde el impresionismo, ahí hay un punto de inflexión en la pintura, porque ya no se pretende pintar lo que se ve, ¿vale? Desde el impresionismo podemos enlazarlo hasta la abstracción en el siglo XX. Y aquí es un poco el camino inverso. O sea, nosotros, evidentemente, cuando tú fotografías algo, tú estás fotografiando un objeto. Pero nosotros hacemos el camino contrario. O sea, los pintores de alguna forma nos están devolviendo el favor que les hicimos los fotógrafos en un inicio. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos fotografiando un objeto que implícitamente es figurativo, en astrofotografía hacemos el proceso inverso. De ese objeto figurativo nosotros nos abstraemos y no nos interesa cómo se ve con el ojo, sino que queremos sacar su esencia y comunicarla, ¿vale? Entonces, todo eso se me plantó en la cabeza cuando vi esa exposición, porque vi claramente que era un ciclo de 200 años que se cerraba, porque nosotros, conforme vemos la astrofotografía, o al menos como yo la veo, cierra ese ciclo de abstracción que se inició en el siglo XX y que trasciende a la figuración.
Eso por una parte. Pero, a ver, yo fui a ver esa exposición y esa noche ya casi no dormí y al día siguiente ya tenía todo el mapa de casi 20 años de trabajo en mi cabeza. Lo veía todo cristalino. Tenías por fin Sí, un sí, sí, relato sí, al sí. que... Al 100%, al 100%. Pero después, este proceso en el que tú fotografías un objeto figurativo, pero trasciendes a esa figuración para extraer su esencia y abstraerte de ese objeto figurativo y comunicar su esencia, eso es el último capítulo del libro, que se llama el proceso de unificación, porque es donde nosotros unificamos lo que es el contenido puramente pictórico con el contenido puramente natural del objeto, ¿vale? Porque estás uniendo lo pictórico con las propiedades de ese objeto y todo se unifica en la obra de arte. Bueno, todo eso, ese último capítulo me vino a la mente también como una idea clarísima, porque simplemente al llegar del viaje en casa, pues con todas las ideas que llevaba en la cabeza, miré uno de los libros de Kandinsky, pero ojearlo y se me plantificó una página en la que él describe unas ciertas cosas y simplemente por leer todo el mapa de todo el capítulo del final del libro. Entonces, realmente fueron una serie de circunstancias que me hicieron tener las ideas muy claras. Tuve mucha suerte de encontrarlas. Y todo el libro lo escribí realmente en 5 semanas. Escribí más de 200 páginas en 5 semanas. Y luego fueron varios meses de retocar el contenido, pero no paré de escribir en poco más de un mes. Hay que decir que al hacer eso, al decidir empezar a escribir un libro, eh, me da la impresión de que decidiste centrarte en lo que consideras más urgente, Sí, dejando para el final, dejando para un trabajo posterior, para un proyecto futuro, que esperamos que vea pronto la luz, los 2 primeros puntos de manifiesto. Es decir, vamos a hablar primero de por qué hacemos lo que hacemos y después hablaremos de los aspectos más técnicos. Da la impresión que los aspectos técnicos pueden esperar, cómo corregir los efectos instrumentales o cómo adaptar los datos a las características fisiológicas del ser humano. Parece que eso puede esperar a un momento posterior. Sin embargo, tu trabajo, tú eres muy conocido precisamente por haber proporcionado una herramienta a la que todo el mundo llama el gold standard del procesamiento fotográfico de astrofotografía, que es PixInsight. Tu nombre se relaciona mucho con sí, PixInsight claro. y en particular se relaciona con una técnica eh, de, de procesamiento de imágenes con un gran rango dinámico, con una gran variación de luz. Sí, Y para eso utilizas técnicas muy avanzadas de procesamiento matemático. sí. Y yo la cabeza me explota. ¿Cómo pasamos de Kandinsky al procesamiento matemático? O sea, ¿cómo llegas tú a ese conocimiento que no es propio de un graduado en piano, ni tampoco lo es de un astrofotógrafo? ¿Cómo llegas a ese conocimiento en el que además te distingues? O sea, no solamente es que lo conozcas, es que llegas a establecer un estándar. ¿Cómo llegas ahí? Pues, em, es que posiblemente tengo una capacidad de racionalizar lo que siento en forma de ecuaciones, ¿sabes? Yo soy consciente de que quizás esta capacidad no la tiene todo el mundo, pero yo en mis cursos siempre al principio digo, lo que vamos a aprender en este curso, además de las técnicas, es a aprender a mirar las imágenes. Y que
tus ojos se conviertan en un instrumento de pensamiento racional y que lo dirijan todo, tanto tus sentimientos como tus necesidades, pero también tu capacidad de racionalizar. Entonces, yo miro la imagen y siento las ecuaciones. Entonces, muchas veces de una forma que no las racionalizas, pero al final sale. Es que es difícil de explicar. Ya lo veo, ya. Sí, A ver, pero por ejemplo, yo soy una persona que te pregunta, ah, dime, de forma que yo lo entienda, sin tener conocimientos previos de matemáticas, ¿qué cosa es una óndula o un wavelet? ¿Cómo explicarías tú lo que es reducir el ruido de una imagen mediante wavelets? sí, bueno, pues es muy sencillo. Las herramientas multiescala lo que hacen es dividir la imagen en varios componentes. Y cada componente contiene estructuras de un determinado tamaño. Por ejemplo, para los que no entiendan mucho de procesamiento de imagen, todas las imágenes tienen ruido. Es lo que tradicionalmente se le llamaba grano en la fotografía analógica, que está mal dicho, pero es un término que la gente entenderá mejor. Esa granulosidad aleatoria es lo que llamamos ruido, que forma parte indisoluble de la señal luminosa que captamos con la cámara. Bueno, pues ese grano es pequeñito. La mayor contribución del ruido estará en las escalas pequeñas. Si este algoritmo es capaz de separar la imagen en varios componentes y cada uno con estructuras de un determinado tamaño, pues por ejemplo, ese ruido estará mejor aislado en las capas de las estructuras de pequeño tamaño. O por ejemplo, las estrellas, que son puntos casi perfectos, también estarán aislados dentro de esas capas. Después, por ejemplo, si tenemos un objeto, por ejemplo, una galaxia espiral, que tiene los brazos espirales, pues estos brazos espirales, que son grandes, los podemos aislar del ruido y de las estrellas y de los detalles pequeños de la galaxia. En otro componente solo tendremos esos brazos. Y esto nos permite trabajar con la imagen a un nivel quirúrgico, porque como están todos los componentes aislados, tú puedes modificarlos y después lo vuelves a unir todo, pero con esos componentes modificados. Eso es lo que hacen las herramientas multiescala. Es muy interesante. Sin embargo, esto me lleva a otro punto que seguro que también ha concitado tu reflexión últimamente. Esta búsqueda de la perfección de la imagen básicamente la realiza un ser humano haciendo uso de sus criterios estéticos, incluso morales, algunas has dicho. Sin embargo, estamos asistiendo en los últimos años a una explosión de herramientas basadas en inteligencia artificial Sabía que ibas por ahí. que intentan renovar esa capacidad humana y hacer cosas que nos parecerían imposibles hace unos pocos años, como por ejemplo eliminar gradientes o trabajar con el ruido, cosas por el estilo. Eh, ¿Qué impacto va a tener esta nueva tecnología en tu trabajo? A ver, estas herramientas han venido para quedarse. Esto no es algo pasajero. En mi trabajo, todavía no lo sé. A ver, esta es una cuestión suficientemente seria como para tomarse un buen tiempo para reflexionar y experimentar, sobre todo experimentar. Bueno, no sé si sabrás que hace quizás un par de meses o así salió una herramienta de inteligencia artificial en PixInsight. Ha causado mucho revuelo porque los resultados son aparentemente muy buenos y es muy fácil de utilizar. Prácticamente un clic de ratón y ya está.
Yo he dicho en redes sociales que no es tiempo de opinar sobre cómo funciona esta herramienta. ¿Por qué? Pues porque requiere muchísima experimentación, probablemente meses para determinar cuál es la validez de esa herramienta. Pero en fotografía hay un grave problema, que es que tenemos una falsa concepción de para qué se utiliza la inteligencia artificial, cuáles son los usos lícitos. Por ejemplo, nosotros ahora para calibrar el color utilizamos como referencia de catálogo, que es el espectro fotométrico de Gaia. Bueno, el catálogo de Gaia tiene más de 1.000 millones de estrellas. Es el catálogo fotométrico por excelencia y es el arte de la técnica fotométrica y astrométrica hoy en día. Bueno, pues cuando tienes 1.000 millones de estrellas, gran porcentaje de ese set de datos no son estrellas. Y tú solo quieres medir estrellas. Posiblemente cientos de millones son galaxias que están tan lejanas que son puntos. ¿Cómo diferenciarlas? Pues en Gaia utilizan inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial puede aprender a diferenciar qué son galaxias y qué son estrellas, con mucha más eficiencia que el ojo humano. Y además, es que se trata de revisar más de 1.000 millones de fuentes. Entonces, si tienes 100 millones de galaxias y te consigue quitar 95 millones, entonces al final solo tienes de esos 1.000 millones 5 millones de errores. ¿Vale? Es un uso lícito porque te está limpiando el catálogo. Nunca va a ser perfecto, pero muchísimo mejor. Ahora, ¿qué pasa en fotografía? ¿Vamos a aceptar esos errores? Porque en fotografía los tiene. El tema es ofrecer un producto final producido por una inteligencia artificial en el cual tú tienes que asumir que esa inteligencia artificial en algunos puntos de tu fotografía va a fallar y tú no sabes dónde. Porque el hecho de que tu fotografía mejore la nitidez y tú la veas más nítida no significa que esté funcionando bien porque sí, simplemente porque aumente su nitidez. Entiendo. Entonces, sobre todo es un trabajo de experimentación. Yo tengo muchos ejemplos donde falla estrepitosamente y se trata de ponerle un coto. Después de estar este tiempo experimentando, yo ya sabré para qué la puedo utilizar, para qué no, o a lo mejor para nada. O a lo mejor, para todo ya te digo que no, eso no, porque en mis experimentos ha habido problemas. Y aunque mejore el entrenamiento de esa inteligencia artificial, siempre va a haber una serie de problemas, porque al final son decisiones. Y yo cuando la diferencia respecto a una solución puramente algorítmica es que ese algoritmo actúa de forma uniforme en toda la imagen. Pero una inteligencia artificial no. Una inteligencia artificial toma decisiones en cada píxel de la imagen. Y esas decisiones son interpretaciones, que en cada píxel es diferente. El trabajo que tenemos ahora es el de ponerle coto, valorar para qué sirve y para qué no sirve, o si sirve para algo. Es decir, el peligro que tenemos al usar inteligencia artificial es que se puede en algún punto desconocido romper ese pacto de verosimilitud, es decir, ese punto en el que la máquina se inventa algo que no existe. Sí, de una forma no inocente. Sí, pero ten en cuenta que
Lo de la herramienta que mejora la nitidez con un clic de ratón, eso es un caramelito para el Claro. 99% de la gente. Entonces va a ser un problema grande, claro. Bueno, volvamos de nuevo, si te parece, a Kandinsky. Sí. No sé si, seguro que tú lo conoces. En el 1911 desarrolla una teoría sobre el significado del color. Y él asocia cada color a una nota musical. Por ejemplo, el blanco equivale a una pausa en música, el rojo se asemeja a una trompeta, el naranja a una campana, el azul, por ejemplo, al sonido de una flauta, o el violeta al fagot. Todo esto a mí me suena a, a interpretaciones, a asociaciones mentales que operan en nuestro interior muchas veces sin conocerlas y que terminan por provocar eso que llamamos sentimientos al interpretar una imagen. Mm. Eh, yo me imagino que tú, de una forma consciente o inconsciente, también lo conoces, juegas con eso. ¿Sabes el impacto que tiene, por ejemplo, el rojo intenso de una nebulosa en tus imágenes o el azul frío y distante de una galaxia? Me imagino que tú estás también haciendo música con las imágenes que procesas. Sí, pero ¿sabes? Mi queso favorito es la mozzarella. Yo, pero la buena, o sea, no la de plástico que te venden en el supermercado. Yo compro una buena mozzarella mm, y además solo un poquito de aceite y sal y nada más. Porque la corto, cierro los ojos, me la pongo en la boca y es un queso muy suave, pero que tiene una gama de colores que es impresionante, ¿sabes? Lo comparas con un queso curado de oveja y es un sabor muy intenso, pero de un color muy concreto. Esto no pasa con la mozzarella. La mozzarella es delicada y tiene multitud de colores. En astrofotografía pasa un poco lo mismo. Mira, siempre se ha dicho, es que no hay estrellas verdes, es que en el cielo no hay verde. Bueno, pues antes de tener las herramientas de calibración de color con fotometría, teníamos la primera herramienta de calibración de color que sacamos, que la diseñé yo, que era la que se ajustaba a mi forma de pensar. Entonces, por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo de la galaxia espiral. Esa herramienta hace una calibración siempre relativa al objeto que tienes en la fotografía. Por ejemplo, la galaxia espiral. Yo selecciono como referencia de blancos toda la galaxia espiral. Y entonces, ¿qué hago? Que toda la luz de esa galaxia la neutralizo. Si el rojo tiene la mitad de luz que el azul, entonces el canal rojo lo multiplico por 2. Y al final la suma de esa luz de toda la galaxia es neutra en los 3 colores primarios. De esa forma, los colores son más sucios. No tienden tanto al rojo y al azul, a los 2 polos. Entonces, ¿qué pasa? Que optimizas la representación de tonos. Esa galaxia es más rica en tonos, tiene más sabores. Pero obviamente empiezan a surgir ligeros verdes. Pero para mí es totalmente lícito y enriquece la fotografía. Entonces, todo depende en lo que quieras comunicar. Por ejemplo, hay galaxias que están cerca del plano galáctico y están enrojecidas. Puedes mostrarlas enrojecidas o puedes seleccionar esa galaxia como referencia de blancos y mostrar toda la gama de colores. No es cierto que el verde no exista en astronomía. Existirá si yo quiero que exista, porque existirá
si la base racional de lo que yo quiero comunicar con el color hace que haya verde y punto. Entonces, sí, cada color transmite una cosa, pero yo por regla general soy más amigo de esos colores más sucios, pero que enriquecen la fotografía de más tono. Hemos introducido un eh, nuevo sentido, el gusto, que creo que hasta ahora no lo había hecho nadie en la escena mundial en temas de fotografía astronómica. Bueno, todo está relacionado. El ejemplo de la mozzarella me acordaré durante mucho Sí, tiempo. Realmente es verdad que existe esta tendencia en la fotografía astronómica actual al impacto rápido, a lo que se puede subir a Instagram, por ejemplo, que sea bien visual, bien espectacular, que provoque el impacto rápido en la mente del usuario, del joven usuario, que normalmente está sujeto a cientos de impactos diarios. Para sí, que tu imagen encuentre un lugar en tu cerebro durante unos pocos segundos, tienes una imagen que no puede ser sutil. No puede ser como ese delicado gusto de la mozzarella que tú dices. Ha de ser un gusto intenso, rápido, que, que consiga esos 5 segundos de fama, sí, que diría Andy Warhol, ¿no? Para que la foto sea vista y obtenga un like. sí. Da la impresión de que la tendencia actualmente en los medios de comunicación y en redes sociales es a buscar impacto rápido Mm, y a huir de esos colores sucios que tú los llamas, que requieren una interpretación, una reflexión, que mm, requieren ampliar la foto y mirarla tranquilamente en un entorno tranquilo, no sí, en un vagón de tren con sí, un teléfono móvil de una pantalla 6 pulgadas. exacto. Te voy a poner dos ejemplos de dos fotos mías de cometas. Cuando el Neowise, yo hice una fotografía que, que para mí fue una experiencia única. Mira, estaba fotografiándolo con un teleobjetivo. Y como tenía una cola iónica que tenía un montón de detalles, pues empecé a fotografiarlo en color y me fijé en las imágenes del canal azul. Y, y las imágenes del canal azul, que es donde más se ve la cola iónica, eran una maravilla, había un montón de detalles. Y entonces, de esa noche saqué una imagen en color. Pero me quedé pensando, y al día siguiente lo que hice fue tirar exposiciones solo en el canal azul y además hice lo siguiente. Eh, Me fui al cometa y enseguida lo que hice fue desplazar el telescopio y sacar la cabeza del cometa, sacarla de la imagen. O sea, si esto es la imagen, la cabeza del cometa estaba justo fuera de la fotografía y la fotografía era debajo la cola de polvo y la cola iónica cruzando en diagonal, sin la cabeza del cometa. Eh, Esta fotografía que dejaba fuera lo más explícito, para mí era maravillosa, porque creo que la sensualidad forma juega un papel muy importante en la fotografía. O sea, Y usaste hasta cierto punto un grado de pudor al fotografiar el cometa. sí, sí. Con la fotografía que hemos hecho del último cometa, hemos hecho lo mismo. El timelapse que hemos hecho se basa en fotografías en blanco y negro donde el material es simplemente ver ese movimiento delicado de la cola iónica todo el rato. No es mostrar un color exagerado ni un detalle o un contraste sobrenatural, sino simplemente ver cómo se mueve ese velo, cómo evoluciona ese velo de la cola iónica a lo largo de las noches.
Tengo que felicitarte porque eso quiere decir que vuestro objetivo Nikon de 400 milímetros ya funciona perfectamente. Sí, sí, costó Ya menos. conseguiste encajarlo todo. Sí, sí, sí. Me alegro. Bueno, mira, hablando contigo, es que ya no distingo entre literatura, filosofía, arte, poesía, física, matemáticas, y Sí. da la impresión de que tampoco hace falta. No. Tenemos esta tendencia a colocar a todo etiquetas y decir esto no se puede mezclar con esto. Hemos hablado hasta de mozzarella, pero aunque sea muy rápido, no es lo último que te preguntaré ahora, pero antes de que se me olvide, vamos a introducir incluso una tonalidad oscura en toda esta amalgama de arte. Esa tonalidad oscura tiene que ver con, y que no se sorprenda a nadie, con el crimen. ¿Qué tienes que ver tú con el crimen? Ah, ¿Qué tienes que ver tú con la fotografía forense? sí, pues mira, eh, resulta que por esta técnica de compresión de rango dinámico que hemos hablado antes, yo salí un día en las noticias de la 1 a mediodía. Era una noticia, no sé, duraría menos de un minuto. Lo típico de los informativos que tienen que rellenar un minuto y sacan una noticia de ciencia. Entonces salí explicando todo eso y por casualidad un comisario vio la noticia y se le encendió la bombilla, ¿vale? Bueno, pues al poco tiempo vinieron a buscarme al despacho para ver Vaya si, susto, ¿no? sí, para ver si les podía ayudar en unas imágenes de videocámara de una grabación que tenía que ver con un crimen. Y bueno, claro, querían ver lo que era imposible, ¿vale? Eh, querían ver, vamos, eran unas grabaciones de unos coches pasando y apenas era de noche y se veían dos puntitos de los faros y querían saber lo que había dentro del coche, o sea, totalmente imposible. Pero aún así les dije algunas cosas, les demostré también que tenía buen ojo y para ese trabajo, bueno, algo les sirvió, no mucho, pero algo hicieron. Y un año después sí que volvieron a buscarme y me contrataron para que les ayudara. Bueno, supongo que todo el que vea el vídeo conocerá el caso del señor Bretón, que fue sus dos hijos, de 2 y 5 años, creo que eran, y tenían unas grabaciones. Siempre cuando sucede algo de esto, eh, las primeras 24 horas son críticas, porque cuando tú sabes que tienes que averiguar lo que ha pasado a través de una videocámara de vigilancia, pues tú tienes 24 horas para recolectar todas las imágenes que puedas, porque los sistemas de videovigilancia van borrando datos a medida que graban. Entonces me pasaron una cantidad de material, de grabaciones, y querían que les ayudara. ¿Por qué? Pues porque lo primero era convencer al juez de instrucción de que ese hombre debía de permanecer arrestado. Porque hasta la llegada del juicio, no sé si pasó año y medio o algo así. Entonces, si tú no demuestras que hay indicios suficientes para que este hombre permanezca encerrado, el juez puede decidir soltarlo. Y este hombre, una vez suelto, puede hacer lo que quiera. Puede fugarse, puede destruir pruebas, incluso aunque no sea culpable de nada. Pero si tú tienes indicios, pues lo peor que puede suceder es que un juez diga, bueno, estos indicios no son suficientes y no puedo mantenerlo en la cárcel. Entonces, ese era mi primer objetivo. Guiar a la policía para que pudiera demostrar que había indicios suficientes. Y bueno, pues pasa un poco
como en todo el tema este de las ecuaciones, que de alguna forma yo soy capaz de racionalizar la lógica que hay ahí dentro y conseguí de esa forma al final procesar los vídeos. Me inventé una técnica para reconstruir un vídeo donde solo se ven los objetos en movimiento, pero no investigando a ver qué es lo que se hace por aquí o por allá. Yo simplemente me centro en las imágenes, me obsesiono con ellas durante unos meses en los que no duermo y ya está. Entonces, al final con esa técnica conseguí demostrar que la supuesta escena del crimen solo podía ser esa. Y además que el principal sospechoso solo podía estar en la escena del crimen en las horas en las que sucedió y no podía estar en ningún otro sitio. Claro, esos niños se quemaron porque esto lo hizo con toda la intención del mundo, se quemaron a una temperatura suficiente para quemar ADN, para que no hubiera restos de ADN. Por tanto, era un caso en los que habían huesos, pero no había ADN. Realmente No no se había... podía identificar aquellos huesos como restos del padre. Entonces, tú a una persona la puedes condenar por acumulación de indicios y porque todos esos indicios te dicen que no puede ser de otra forma, que cualquier otra opción es descabellada. Y claro, una de las razones importantes era demostrar que aquel hombre no podía estar en ningún otro sitio. Porque pensemos que hasta que yo demostré eso, la Interpol estaba buscando a los niños por toda Europa. Y con lo que yo conseguí contribuir, pues el radio de búsqueda de toda Europa se redujo a una parcela de quizás una hectárea o menos. A lo largo de esta entrevista me ha dado la impresión de que estoy hablando con una persona altamente sensible. Me Pues imagino que este tipo de trabajitos para la policía tuvieron que impactarte, tuvieron que mantenerte muchas noches despierto. sí, Por el doble componente que tiene, no solamente el componente técnico, el reto profesional, el reto, si me permites decirlo, eh, de tipo, sí, de tipo profesional, sino también la implicación ética. Porque me da la impresión de que la ética tiene mucho peso en tu trabajo. Me da claro. la impresión de que continuamente te preguntas si es ético incluso el procesamiento de una nebulosa. O sea, Sí. en tu flujo de trabajo no existe una diferencia entre hacer algo y juzgarlo. Parece que da la impresión de que estás permanentemente juzgando todo lo que haces y comparándolo o midiéndolo contra un patrón ético muy estricto. Eh, es una tortura, sí. Sí, Bueno, te ayuda bien, ¿eh? sí, yo me obsesiono mucho. Cuando hago un nuevo trabajo me obsesiono mucho. Y por eso saco muy pocos. Sí. Bueno, Pero bueno, mi idea es que cada uno tenga siempre un valor único. bueno, eso te ha merecido, te ha valido un máster en criminología. O sea, además tienes un máster en criminología. Sí, yo he estado varios años dando conferencias en el máster de criminología de la Universidad de Valencia. Y no sé por qué me río al decirlo, porque es un tema bien serio. Sí, sí. Bueno, Sí, a partir de ahí me llamaron varias veces, sí. Y mi conferencia era la que finalizaba el máster. Mm. Porque es un buen punto de inspiración para los alumnos. Sí, porque, a ver, yo realmente no conozco el tema de la criminología, pero vamos, por
yo tuve un contacto muy estrecho con todo el equipo policial y todos me decían que en España no se había hecho ningún trabajo parecido en criminología. Quizás porque yo estoy totalmente desconectado y no tengo ninguna referencia ni nada a lo que cogerme. Entonces, yo no he investigado a ver cómo ha hecho esto o otro. Yo me he dedicado a ver las imágenes y analizarlas y ya está. Entonces, claro, como mi trabajo es muy diferente y aporta un punto de vista que no tiene nada que ver con todo lo que se ha hecho en criminología, pues es una conferencia que inspira mucho a los alumnos, claro. Antes has hablado de que tu búsqueda del equilibrio ético y la perfección técnica es una tortura. Y estoy prácticamente seguro de que así es para ti. Pero antes de que acabemos la entrevista, me gustaría que diéramos un breve repaso a algunas de las obras de una persona que te ha ayudado a equilibrar tu vida, a encontrar paz, sosiego, que es tu actual pareja. Me has dicho, Diego, Sí. quiero que antes que cada entrevista pueda enseñar alguna obra de mi novia, que es sevillana. Y yo digo, no quiero terminar la entrevista sin ver algo de ella. Ven. La tengo aquí. Bueno, Os veo los dos. sí. Hola. Buenas tardes. Bueno, ella es Alicia Lozano. Entonces, María. Y ahora, pues eso, trabajamos juntos, sí. María, ¿qué opinas de la persona con la que convives? ¿Es realmente una persona tan perfeccionista, tan difícil de convivir con él, como parece ser? Sí. Más. No, pero me reía un montón con eso de las obsesiones, porque es verdad, es que se obsesiona, que de repente se levanta y dice, he estado pensando en que lo que ayer no podíamos y se busca otro camino. Pero a lo mejor a las 3 horas dice de repente, espérate, ¿por qué he estado pensando y ahora piensa en otra cosa? Bueno, pero él en ti encuentra algo más que sosiego. Seguro que tú también lo estimulas, en el fondo. Creo que os retroalimentáis de una forma u otra, ¿no? Cada uno encuentra en el otro el equilibrio, pero también el estímulo. Sí, eso sí, es verdad. Sí. Empezamos a trabajar juntos y la verdad es que ha sido un trabajo muy, muy compenetrado. O sea que... ¿Tú también llegaste a la fotografía de forma accidental, a la fotografía astronómica, María? ¿O él te...? Perdón. Sí, no, yo hago fotografía desde siempre y al final, y cuando me empiezo a meter más de lleno en la astronomía, claro, era una evolución natural, porque necesitaba no solamente ver, sino traerme lo que veía. Entonces, desde antes de conocerlo también ya hacía astrofotografía. Claro. Lo que pasa es que con él he aprendido a mirar de una manera muy distinta a como yo miraba hasta este momento. Eso sí. Eso que dices es realmente bonito. Y no sé si para ti también, Vicens, también ella te ha aportado algo a tu forma de entender tu trabajo, a la hora de entender la astronomía. Más que... Cuidado con lo que dices, ¿eh? A ver qué dice. A ver qué dice. No, que más que cambiar mi forma de ver, que bueno, siempre todo... A ver, sí, todas las personas te influyen y más ella que muchas veces discutimos, pero al final te hace reflexionar. Y aunque al principio igual estás en desacuerdo, después cambias tu opinión o encuentras otra cosa nueva, ¿sabes? Que te viene del hecho de que te hagan reflexionar, te fuercen a pensar. Pero también sí que es cierto que uno necesita un apoyo moral y también un apoyo en cuanto al trabajo. Porque muchas veces, pues, a ver, todos sabemos que esto de la fotografía astronómica pues requiere trabajar por la noche. Sí, antes cuando me has hablado de 200 noches con David Galadí, me imagino, ahí en el Observatorio de Alto. Bueno, no sé si estaba David, pero 200 noches
durmiendo o no durmiendo fuera de casa. Eso para tu pareja muy difícil de llevar. Bueno, a ver. Bueno, ahí hay varias cosas. Lo de calar alto lo hacíamos en remoto. Ah, vale, vale. Pero bueno, yo me paso unas 100 noches al año trabajando en el observatorio de la Universidad de Valencia. Pero estas 40 noches al año de calar alto eran extras. O sea que después, cuando yo venía a casa, muchas noches estaba también despierto. Porque es que además los telescopios de calar alto son telescopios de los años 70. Entonces, aunque estén remotizados, no funcionaban en automático, ni mucho menos. Por ejemplo, labores básicas como el dithering o el enfoque los hacíamos a mano. Entonces tenías que estar toda la noche en vela. Sí, fue duro porque fueron 5 años de estar muchas noches despierto. ¿Tú lo conociste después de ese periodo o... Sí. Sí, nosotros nos hemos cruzado hace casi 3 años ya, sí. Y eso fue antes, sí, fue anterior. Ahora pasamos las noches despiertos juntos. Sí. Bueno, ahora ya casi todo está robotizado, es más difícil justificar que te vayas a dormir fuera de casa. Las cosas siempre fallan, ¿no? Y todo en invierno, con el viento, el frío, la nieve. Sí, sí, me imagino que en esa búsqueda o sea, en ese trabajo que te obliga a coger el coche y irte bastante lejos, porque el observatorio está lejos, también está cierta búsqueda de la soledad. O sea, me imagino que también disfrutáis un poco con la introspección. Sí, sí. ¿Es así? Y la montaña, la naturaleza, el silencio, incluso el frío. No sé, yo creo que la astronomía tiene una parte muy... O sea, te sirve como una especie de retiro espiritual. O sea, que por lo menos yo siempre lo digo, que necesito una noche bajo las estrellas, porque es que te sirve para mucho más que lo que es solamente la técnica o la fotografía. Sí, esos 10 días al mes de desconectar del mundo, aunque estás trabajando y es un trabajo duro, pero esa desconexión me va muy bien, la verdad. La astronomía como purificación, Sí. como elemento purificador. Sí, sí, sí. Creo que habéis tenido mucha suerte. Creo que habéis tenido mucha suerte en cruzar vuestros caminos en la vida y realmente me ha gustado muchísimo hablar con vosotros. Ha sido una entrevista llena de matices que me hará reflexionar mucho porque hemos podido evitar temas técnicos que seguramente también son interesantes, pero que quizá tengan menor longevidad. Y nos hemos centrado en temas más nucleares, ¿no? Más basados en la esencia de la persona. Pero nos hemos llegado a muchos más temas. Es una pena que tengamos que ir dejándolo aquí porque una de las cosas que trato de evitar siempre es no quemar a mis invitados con la esperanza de poder volver a hablar con ellos más tarde. Claro. Con la esperanza de que no huyan de mi invitación como alma que lleva la persona que me diga, oye, ¿quieres tener una entrevista? Por eso quiero agradeceros mucho la atención que habéis tenido conmigo. Ha sido una entrevista especialmente agradable. Hacía un año que no hacía entrevistas y hoy es la entrevista número 52. Hemos tratado de encontrar a gente muy especial y creo que hoy hemos encontrado una verdadera gema, algo que realmente me hace sospechar que desgraciadamente es difícil que conozcamos a nuestros conciudadanos. Vivimos con gente alrededor nuestro y si alguien se cruza contigo, muy difícilmente sabrá que se ha cruzado con un pianista, astrónomo, sí, matemático, criminólogo, filósofo. Muy difícilmente. Sí. Pues si os parece aquí, lo dejamos. Hasta otra oportunidad. Esta charla queda grabada en Instagram. Lo subiré también a YouTube. Vale. Y si me permites,
me gustaría mucho seguir tu trayectoria, vuestra trayectoria, porque ahora me da impresión de que sois como un, no sé si llamarlo un cometa, sois como dos cuerpos que van orbitando uno en torno al otro. Sí. Y si me permitís, voy a seguir vuestra trayectoria porque Muchas gracias. que es un ejemplo muy, muy bonito dentro de lo que es astronomía mezclado con valores más humanos, que eso no he olvidado nunca. Bueno, la entrevista ha sido maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado muy a gusto. El final lo de maravilloso lo pondré, ¿no? Y cuando quieras, aquí estamos. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Muy bien. Muchas gracias desde Valencia. Gracias. Adiós. Hasta luego.